Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema de used to, usually, de la unidad 3 de tu libro. Este es su título. Bueno, empezaremos por hablar de used to. Used to, como ya muchos saben, quiere decir solía, lo que solíamos hacer en el pasado, que ya no lo hacemos más, o lo que no solíamos hacer en el pasado, que ahora ya hacemos. Es decir, entre el pasado y ahora ha habido un cambio. Y vamos a utilizar en positive, negative y question estas estructuras para used to. Subject, para positive, subject, used to, and the verb in infinitive. Por ejemplo, I used to play tennis when I was younger. Negative. Para negative tenemos dos maneras. Subject, didn't used to, and the verb in infinitive, or subject, never used to, and the verb in infinitive. Como pueden ver, la estructura es muy similar a la de past simple, la que usamos en past simple. De hecho, past simple y used to son muy similares. Vamos a ver ahorita más adelante la diferencia. Aquí tenemos los ejemplos de negative con las dos maneras. They didn't used to eat meat, now they eat it. Ted and John never used to buy second-hand clothes. Miren, aquí recuerden, igualito que en past simple, que tenemos el auxiliar didn't, entonces use ya no lo ponemos en pasado con la letra ed al final, ponemos use sin la d. Didn't used to eat. Y acá never used to, aquí sí está en pasado porque never no es un auxiliar, ¿ok? Never used to buy second-hand clothes. Ahora tenemos la pregunta. Empezamos con did, luego el subject, luego used to, and the verb in infinitive. Used to sin la D nuevamente porque tenemos el auxiliar did, igualito que en past simple, ¿ok? Did you used to play the flute in primary school? Muy bien. Ahora, miren lo que dice aquí. There is no present tense for used to. Si queremos hablar de lo que solemos hacer, pues en todo caso utilizamos frequency words en present simple, ¿verdad? Pero no vamos a usar used to. No existe una forma de used to para hablar del presente. Use frequency words instead. We usually eat vegan food. Ahora, también podemos utilizar estas frequency words para hablar del pasado. We went abroad for a holiday quite often back then. Ustedes tal vez me van a decir, pues que las frequency words, usually, always, sometimes, todas esas que nos enseñaron en present simple, no eran exclusivas de present simple y teníamos las que eran exclusivas de past simple, yesterday, last week, 2 years ago. Efectivamente, miren, lo que pasa es que cuando están empezando a aprender inglés en los primeros niveles, tenemos ciertas reglas para que no se confundan. Una era esa. En present simple vamos a usar las frequency words. Sometimes, always, every day. Cuando lo vean aquí, frequency words, dije every day y esa no es. Usually, often, never, sometimes, always. Esas eran exclusivas de present simple, ¿verdad? Y era para que no se confundieran. Una vez que ya entendiste que perfectamente bien el present simple y el past simple, entonces en niveles superiores aprendes que esas frequency words también se pueden usar con cualquier otro tiempo verbal, ¿ok? Pero no era tiempo para que las empezaras a usar hasta ahorita. Entonces aquí tenemos este verbo en pasado, es una oración en pasado con una frequency word que es often. Quite often. Quite es como decir very, ¿ok? Very often. Muy bien. Ahora, para decir que no ha habido ningún cambio entre lo que hacías antes y lo que haces ahora, vamos a usar la palabra still, que quiere decir aún lo hago.
I still love board games. Muy bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios en donde vamos a contrastar el used to con past simple y con present simple y con las palabras de frequency como usually. Por eso aquí en el título tienes usually también, ¿ok? Solamente aquí miren, ¿cómo vamos a diferenciar entre past simple y used to? Past simple or used to. For a short time, we use past simple. For a longer time, we use used to. ¿Ok? Cuando hiciste esa acción por un periodo largo de tiempo, por una temporada muy larga, cuando yo era niño, pues fueron muchísimos años, ¿verdad? Cuando yo era joven también fueron muchísimos. Fue un periodo de tiempo muy largo. Cuando estaba en secundaria y en prepa, pues también. Son temporadas largas y ahí es donde usamos used to. ¿Okay? Cuando son temporadas más cortas, cuando yo cumplí 12 años, fui o hice, pues fue una temporada corta, a lo mejor fueron nada más 2 o 3 veces. Entonces vamos a usar past simple. Por ejemplo, when I was a child, I used to eat Nutella. When I was a child, I went to USA twice, to the United States. Fíjense, aquí las dos es cuando yo era una niña. Cuando yo era una niña solía comer Nutella. Quiere decir que lo hice por una temporada muy larga, toda mi niñez tal vez. When I was a child, cuando yo era una niña, fui a Estados Unidos 2 veces. También fue cuando yo era una niña, pero no lo hice una temporada larga. Nada más viajé a Estados Unidos 2 veces. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de diferenciar cuándo vamos a usar past simple y cuándo used to en un relato o en las oraciones que a continuación vamos a ver. ¿Ok? Ya que cuando vas a platicar algo del pasado, utilizar nada más used to no suena muy natural, por eso los tenemos que combinar. Muy bien, ahora vamos del otro lado del pizarrón para un ejercicio. Bueno, miren, ahora tengo un dato más, a mero arriba, que no me cupo de aquel lado. Dice anymore or any longer. Las dos palabras quieren decir ya no. ¿Okay? Y las vamos a utilizar en este tema cuando un hábito del pasado ya se ha detenido. I don't play football anymore. They don't live in the same house any longer. Ellos ya no viven en la misma casa. Yo ya no juego fútbol. Algo que hacíamos en el pasado se ha detenido y es cuando usamos estas dos palabras. ¿Ok? Bueno, ya con toda esta información, ahora sí vamos a pasar a hacer unos ejercicios. El primer ejercicio es donde te dan 2 respuestas y tienes que elegir la correcta. Vamos a ver. These days, y tenemos que escoger entre usually walk o used to walk to work. It's much healthier. Bueno, aquí dice these days, o sea que no es algo que solía hacer, es algo que hago, ¿verdad? Entonces vamos a elegir usually walk. When I was 7, my parents, y hay que elegir entre usually send o used to send me to stay with my grandparents in Scotland for 2 months. Bueno, aquí vemos que es cuando tenía 7, es un hábito o algo que solía hacer la familia, ¿verdad? Entonces vamos a poner used to send, lo que solían hacer sus papás cuando él tenía 7. La número 3, she didn't used to like or didn't used to like tea or coffee when she was little. Aquí vamos a decir, bueno, pues las 2 respuestas son iguales, ¿no? Pero hay una falta ahí, una falta gramatical que tienes que identificar. Y te lo puse porque muchas veces es este tipo de trampas que ponen en los exámenes para que tú estés seguro de cuál es la estructura correcta. Y vemos que esta es la correcta.
didn't use, porque acuérdense que no podemos tener la ed, o sea, este verbo en pasado, cuando ya tenemos didn't que está en pasado, ¿verdad? Ahora, la 4 es una pregunta. ¿Cómo debe de empezar esta pregunta? Did you used to take o do you usually take? Este es con used to y este es con presente. The bus to work when it rains, aquí el contexto nos está diciendo que no es un hábito del pasado. Entonces, es una pregunta en present simple. Do you usually take the bus to work when it rains? Ahora, este otro ejercicio es un contexto donde vamos a tener respuestas en presente con los frequency words. Vamos a usar still. ¿Se acuerdan que aquí les dije de still? Any longer, any more. Vamos a usar todos los apuntes que tomamos para este tema, ¿ok? Bueno, ahí va. When I was a child, el verbo es go, que vamos a poner aquí de la manera correcta, to my grandparents' house in the mountains. Aquí el contexto nos dice que es algo que solía hacer. Entonces vamos a poner used to go. Okay? When I was a child, I used to go to my grandparents' house in the mountains. We, in a city back then, and we visited them every year. We lived in a city back then, and we visited them. Fíjense, esta es una oración en past simple. ¿Se acuerdan que les comentaba que dentro de un contexto no se ve muy natural? No es natural estar hablando nada más con used to, used to, used to. Hacemos una combinación entre el past simple y el used to. Y esta oración es past simple, ¿sí? Nosotros vivíamos y los visitábamos. Ahora, we didn't va a ser en negativo, pero ¿cómo lo vas a poner? ¿En past simple o con used to? Vamos a ver. We didn't a car at that time, so we traveled by bus. Aquí no solíamos tener un carro en aquel tiempo. Entonces ponemos used to have. ¿Por qué no le puse yo aquí la D? Porque aquí tenemos didn't, ¿ok? De hecho, toda la respuesta negativa empieza desde aquí. Didn't used to have a car at that time, so we traveled by bus. We, el verbo es go, in the winter, because there was too much snow. Había mucha nieve, entonces en lugar de decir que solíamos ir, vamos a poner que no solíamos ir porque había mucha nieve. El contexto nos está diciendo que es negativo. We didn't use, sin la D, to go. We didn't use to go in the winter because there was too much snow. Ahora viene con still, mira. Still, acuérdense que es aún. O sea, cuando aún haces algo. I still in the same city. I still live in the same city. But I to the mountains anymore. Aquí dice anymore. O sea, ya no voy a las montañas. But I don't go past. Aquí es present simple and negative. I don't go to the mountains anymore. My parents there any longer. Ya no viven ahí, porque aquí dice ya no, y el verbo es live. My parents don't live there any longer. They, to live in a large town 5 years ago. Aquí es una oración en past simple. They went, que es el pasado de go. They went to live in a large town 5 years ago. Now, ahora es el presente. Now I visit them. Fíjense que aquí
Puede ser now I visit them o podemos utilizar un frequency adverb. Now I usually visit them in the summer, but it's not as nice as the mountains. No es tan bonito como las montañas solían ser. As the mountains used to be. Muy bien. Aquí pusimos present simple con un frequency word porque dice now, ¿verdad? Now I usually visit them in the summer. Y después dije aquí, but it's not as nice as the mountains used to be. No es tan bonito como las montañas solían ser. Muy bien. Bueno, pues con este ejercicio terminamos esta unidad 3 de used to, usually. Espero verte en otros videos.